Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Rodrigo Díaz. Yo soy cirujano y recientemente ingresado a la cátedra de clínica quirúrgica. Y quería hablarles hoy de derrame pleural, que es un tema que si bien es parte de la cirugía torácica, todo médico y sobre todo cirujano debe manejarlo. Por eso le puse un subtítulo que yo lo que pretendo, mis objetivos son de que ustedes sepan manejar el espacio pleural, tanto con su diagnóstico como su terapéutica y sus indicaciones eh, de maniobras invasivas. Eh, Empezamos con un breve repaso anatómico. Lo que ustedes tienen que saber es que el espacio pleural es una cavidad virtual eh, entre la pleura parietal, que recurre a la pared torácica por dentro, y la pleura pulmonar. Entre ambas hay un espacio de presión negativa. Es el mejor ejemplo que yo encuentro es cuando ustedes tienen dos vidrios mojados, planos, y los pegan. Fíjense cómo los vidrios quedan pegados por esa solidaridad con el agua. Esto es lo mismo, hay un intercambio mínimo entre ambas pleuras, pero genera una presión negativa. Eso hace que el tórax, cuando la pared costal con sus músculos intercostales se expanda el pulmón porque lo tiene con la presión negativa adherido a la pleura visceral. Ese espacio pleural siempre es negativo. Si no es negativo, puede pasar dos cosas: que no sea negativo, que se transforme en espacio positivo, que es lo más frecuente en las patologías donde hay una ocupación del espacio pleural, o que sea más negativo de lo normal, en el caso de las atelectasias, por ejemplo. Y es así como tenemos síndromes de los cuales vamos a hacer hincapié en los más frecuentes, pero el más frecuente es el de compresión endotorácica. Después tenemos el de la depresión endotorácica, como hablábamos recién de las atelectasias, donde hay una obstrucción de la vía aérea y el pulmón se va retrayendo, se va reabsorbiendo el aire y el pulmón se retrae, lo cual aumenta más la negatividad de la presión pleural. El hemorrágico, que en cierta manera es una entidad independiente, pero se comporta como un síndrome de compresión, y la respiración paradojal que vamos a ver. El de compresión endotorácica es la ocupación del espacio pleural, es el derrame pleural por excelencia, pero también puede provocarse cuando entre las dos pleuras hay aire. Eso es el neumotórax, que es una entidad que requiere otra, otra clase, otro manejo, que por hoy vamos a basarnos en los líquidos más que nada. Ellos pueden ser trasudados, exudados, piotórax, que es pus, quilotórax, que es linfa, y sangre, como hablábamos, que puede venir de un hemotórax traumático, o sea, cerrado o abierto, o no traumático, de diversas causas. La primera cosa que me interesa que ustedes sepan es que los síntomas son cardiorrespiratorios. Por lo tanto, nos da desde un leve dolor pleurítico hasta una disnea, taquipnea, puede tener tos, puede tener mínimos o máximos, y puede llegar al paro cardíaco en estadios avanzados donde ya no hay oxigenación, donde hay complicaciones cardíacas secundarias como insuficiencia cardíaca en pacientes predispuestos. Los paradigmas de estos casos extremos son el neumotórax de atención y el derrame masivo. Algunos no son muy sintomáticos, no es florida la sintomatología, porque eso va a depender mucho de la cantidad y de la velocidad de acumulación del líquido. Básicamente hay dos grandes grupos: los exudados y los trasudados. Generalmente la patología, los exudados son ricos en proteínas y generalmente se forman por patología local, sea de la pleura o órganos vecinos. Y los trasudados es un ultrafiltrado del plasma, o sea, tiene menos proteínas y la fisiopatología de formación es distinta.
El trasudado generalmente es bilateral porque la fisiopatología es sistémica, perdón, la etiología es sistémica, como un aumento de la presión hidrostática, como sucede en la insuficiencia cardíaca, o la disminución de la presión oncótica del plasma, como sucede en la insuficiencia renal, el síndrome nefrótico, la desnutrición severa, donde no hay proteínas. Entonces, generalmente vamos a tener derrames bilaterales en estos casos. El exudado, en cambio, generalmente es de un solo lado, puede ser bilateral, obviamente, según su causa, pero hay que saber que viene de una lesión, una patología local, sea pulmonar, pleural, a veces diafragmática, y habitualmente es por cuestiones inflamatorias que dañan la permeabilidad por las linfoquinas y o bloqueo linfático. Entonces, repasando un poquito, trasudados es aumento de las presiones hidrostáticas, una IC, una pericarditis constrictiva, un taponamiento, sobrecarga de volumen y algunas insuficiencias renales también por ese método también, y el descenso de la presión de la microcirculación que supera la capacidad pleural de recambio que decíamos que tiene, eh, como el nefrótico, la desnutrición o las hepatopatías crónicas. La fisiopatología del exudado es la hiperpermeabilidad de la microcirculación que se da con las anafilotoxinas de la inflamación, por ejemplo en una neumonía. El deterioro del drenaje linfático es la principal causa de los derrames de origen tumoral, que a su vez explica por qué el derrame persiste, porque hay un problema de la permeabilidad linfática, hay bloqueo linfático y no retorna el líquido a los vasos linfáticos y se exuda. Y el movimiento fluido desde el peritoneo, que esto se ve bastante seguido, como por ejemplo las pancreatitis o abscesos subfrénicos, donde a través de los linfáticos que atraviesan el diafragma se traduce en una colección, en líquido, formación de líquido tipo exudado en la base de la pleura. En resumen, fíjense ustedes cómo un exudado o un trasudado o un derrame pleural me puede hablar de cualquiera de estas causas. Por lo tanto, yo tengo que saber orientar cuál voy a buscar, cuál es la causa y hacia dónde me voy a dirigir con el estudio. Y de eso hablamos entonces como aproximación diagnóstica. Muy frecuentemente un derrame pleural es un hallazgo imagenológico. Nosotros tenemos un paciente que ingresa a la UCO por una insuficiencia cardíaca y en la placa le vamos a ver un derrame pleural, generalmente bilateral. Entonces, importa, como les decía hoy, el volumen del líquido y la velocidad de acumulación y sobre todo si es unio bilateral. Para eso vamos orientándonos con una anamnesis. Paciente con insuficiencia cardíaca, con cirrosis, enfermos renales, desnutridos. Son todos pacientes que nos van a orientar en base, cuando tengamos una placa, que tenemos un derrame pleural, hacia la posible causa. Mismo sus síntomas. Si hay disnea, si hay fiebre, dolor pleurítico, tos, eso nos va a orientar también a la etiología y al grado de severidad de ese derrame pleural. En la inspección general, lo mismo, tenemos que saber que en el examen físico, donde hay un derrame, va a estar el murmullo vesicular abolido y una percusión con matidez. Lo primero, obviamente, que vamos a tener siempre es una placa. Pero primero que nada, yo me centraría en saber leer y saber cuando una placa está bien hecha. Fíjense, por ejemplo, esta placa que está muy penetrada, ustedes no deberían ver la columna atrás, que se vea a través del corazón. En esto probablemente si hay algún derrame uno quizás no lo vea. Y por el contrario, fíjense este paciente donde la placa acá está quemada, como decimos nosotros, que está poco penetrada, está muy blanca, muy, este, muy quemada, cuando uno quizás no haya y acá parece que hay un derrame y en realidad es la placa la que no está bien penetrada. Eso depende mucho de la técnica radiológica. Entonces,
Le digo esto porque a veces el derrame por placa, si no es muy grande, uno no lo puede ver a no ser que tenga una muy buena placa, como esta. Fíjense, la penetración está bien, está centrada, yo veo la luz traqueal, no veo la columna, veo la silueta cardíaca y frénica, y acá no la veo. Del lado derecho no se ve, incluso se ve esta banda, lo que habla que está marcada la cisura, que evidentemente eso puede ser líquido. Entonces aquí sí yo con una buena placa y esto puedo decir que esto es un derrame pleural y después veré la causa, ¿no es cierto? Es de un solo lado, fíjese del lado izquierdo no tiene, así que probablemente haya alguna causa local como una neumonía o alguna otra lesión. Esta, si bien no está muy penetrada, perdón, está medio blanda, fíjense que acá yo ya sí se ve un derrame pleural que es bilateral y en contexto de este paciente con esta placa donde yo tengo un corazón, el famoso corazón en botellón, el caso cardiomegalia, con redistribución de los flujos hacia los vértices, yo ya sé que este paciente muy probablemente tenga una insuficiencia cardíaca y esto sea un trasudado. Y otra cosa que ustedes tienen que diferenciar es un derrame de una telectasia. El derrame, en los dos lo vamos a ver eh, velado al pulmón, pero el detalle que ustedes tienen que tener en cuenta es que cuando dijimos que el síndrome de compresión endotorácica era la ocupación y transformación en positiva del espacio pleural. Por lo tanto, presión positiva va a empujar la tráquea. Este es un derrame pleural unilateral masivo. La tráquea está desviada hacia el otro lado porque ocupa lugar el líquido. Acá, si yo no tuviera esto, y podríamos decir que tiene un derrame pleural, pero fíjense cómo la tráquea está atraída por una eh, hipernegatividad de la presión pleural. Esto es una telectasia, el pulmón se retrae, entonces me va a arrastrar la tráquea. Esto es un diagnóstico diferencial fundamental. ¿Por qué? Porque yo esto lo tengo que punzar probablemente, y si yo punzo esto voy a tener una complicación como un neumotórax, porque no hay líquido. Entonces, ¿cuándo vamos a decir, bueno, seguimos estudiándolo o no? Es decir, más allá de la placa. Generalmente, como hablábamos hoy, cuando son bilaterales y hay una causa sistémica conocida, generalmente no hay necesidad en una insuficiencia cardíaca, en una cirrosis, en un síndrome nefrótico. Si no es necesario evacuarlo porque hay una disnea, por ejemplo, eh, habitualmente no requiere nada más para diagnóstico porque suelen ser trasudados. A no ser algunos que no resuelvan, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca después que yo le doy diuréticos o cuando tengan dolor, por ejemplo. Y tampoco algunos exudados en contexto de trauma, donde yo ya sé que va a haber un exudado, un poquito de sangre, y es de esperar, y por ahí no conviene realizar más gestos. Por otro lado, sí, vemos, esta es una lista de los más frecuentes, donde yo voy a tener que ir a investigar más a fondo el derrame, en los paraneumónicos, en los unilaterales, en los loculados, donde está bloqueada la pleura en esa zona y está el derrame contextualizado a un foco y no regido por la gravedad, en contexto de fiebre, si sospecho una neoplasia de fondo, los derrames que recidivan o que son muy sintomáticos, ahí obviamente ya es terapéutico, y como hablábamos hoy, el dolor pleurítico que son refractarios en la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo sigo yo? Tengo dos métodos de imágenes, la ecopleura y la TAC. Acá me quiero detener donde es uno de los lugares donde la ecografía es superior a la tomografía. Si bien la tomografía ve mejor el parénquima y estructuras vecinas, inicialmente en un derrame pleural la ecopleura es superior. ¿Por qué? La ecopleura es más sensible al líquido, a la detección de líquido que la tomografía. La ecopleura me ve bien espacios con pequeña cantidad de líquido, o sea que yo me permite punzar con seguridad, un derrame pleural que no es muy masivo. Me ve el pulmón y me ve mejor que la tomografía
los tabiques. Cuando yo tengo un tabique me significa algunas cosas que ya vamos a ver. La tomografía está indicada además para estudiar otras estructuras, parénquima pulmonar, si yo sospecho alguna neoplasia o procesos subfrénicos. Esto es lo que les comentaba recién. Fíjense esta ecografía, acá está la pared torácica, el apoyado del transductor. Esto que se ve acá es el pulmón y estos son tabiques. Lo negro, lo anecoico o hipocoico en ecografía es líquido. Fíjense, con la ecografía yo obtengo la distancia pleuro-pulmonar, el despegue que se llama, que es la distancia que hay entre la pleura visceral y la parietal, y veo los septos. Esto me habla en ecografía, cuando hay septos es muy probable que pueda llegar a ser un exudado porque los septos son de material proteico, de fibrina habitualmente. La tomografía me serviría, por ejemplo, en estos casos. Yo tengo un derrame pleural, fíjese, la placa está ahí suspendido y por tomografía yo lo veo mejor. Veo que incluso tiene un tabique, que hay dos colecciones. Y fíjense el engrosamiento que hay en la pleura. Eso habla de lo que se llama paquipleuritis, de un proceso ya más consolidativo y que seguramente va a requerir algún gesto quirúrgico. ¿Cómo sigo estudiando? Y acá se pone un poquito más de laboratorio la cosa y de técnicas invasivas. Si yo quiero saber si ese líquido es un exudado o un trasudado, yo tengo que tomar una muestra. La toracocentesis a mí me va a servir para diagnóstico y para tratamiento, porque también puedo evacuar el líquido. Entonces, las indicaciones de la toracocentesis es el diagnóstico etiológico del derrame cuando yo no llego a él por imágenes solo. Donde yo voy a tomar una muestra y voy a mandar a cultivo, a citoquímico, a fisiopatología y distintas determinaciones. Y también, como decía recién, terapéutico. O sea que una punción puede ser diagnóstica y o terapéutica para sacar el líquido o aire. Definición de toracocentesis es parecido a la paracentesis. Es la centesis, la punción del tórax, del espacio pleural. ¿Está contraindicado? Sí, tiene contraindicaciones, son muy limitadas, pero las tiene. Una es coagulopatías, como pacientes que recibieron anticoagulantes o pacientes que no cooperan. Imagínense que yo introduzco una aguja en la pleura y el paciente se me mueve o tose mucho y probablemente con la aguja yo dañe la pleura u otro órgano y genere un neumotórax. Acá hay que corregir, son 50.000 plaquetas. El punto de corte donde yo probablemente genere al líquido un sangrado. La técnica habitualmente del derrame de la toracocentesis es con el paciente sentado, apoyado en la mesa la mesa que tienen habitualmente para comer en la habitación, que de manera que quede la espalda erguida, o en pacientes que no se pueden quedar así sentados, puede ser acostado. En el segundo o tercer espacio uno habitualmente punza los neumotórax, o sea, acá arriba, en la línea medio clavicular. Habitualmente, acuérdense que acostado el aire sube y se va a ubicar en la cara anterior. Pero en el derrame pleural es más al costado, en la línea medio axilar, en el quinto espacio. Estos son reparos anatómicos. Ya vamos a ver que los reparos sirven, pero no es lo ideal. Y en esta forma es a nivel subescapular entre el quinto y sexto. Más abajo tengo chances de ya entrar en el espacio subfrénico, o sea, en abdomen. Obviamente acá va a depender cuánto extraer, si sacar solamente para las muestras o sacar para evacuarlo. Si tenemos un hemotórax, un derrame masivo, siempre se recomienda sacar de forma lenta. Si uno saca de forma rápida todo el líquido, puede producir lo que se llama edema de pulmón ex vacuo. Y bueno, otras complicaciones que podemos tener con una toracocentesis, que ya vamos a ver cómo evitarla, son el hemotórax,
cuando yo punzo y hago sangrar, el neumotórax, laceración pulmonar, que llevaría también a estos dos, reacciones vagales y obviamente errar el espacio pleural. Entonces, acá ampliamos un poquito más lo de la técnica. Esta es la que más me interesa, el transductor. Hay dos maneras de hacerlo por ecografía. Siempre se recomienda por guía ecográfica, siempre. Una es que el ecografista le hizo la ecografía y le marcó con una X, con un fibrón y te dice, ahí tiene líquido, punzalo. Eso en cierta manera es más seguro que hacerla por reparos anatómicos sin ecografía. Pero lo ideal es la guía ecográfica, ver con el ecógrafo en vivo y en directo dónde está el espacio, dónde está el líquido, dónde está el pulmón, dónde está el diafragma, sobre todo ver el diafragma, porque acuérdense que el paciente está respirando mientras ustedes hacen esto, el diafragma sube y baja, el corazón late, los pulmones se tienden a expandir y el líquido se desplaza. Entonces, hoy por hoy el gol estándar para una punción pleural, una pleurocentesis o toracocentesis, es la guía ecográfica. Se hace el campo, se coloca el campo previa sepsis de antisepsia, se coloca anestesia local, lidocaína, y este es el detalle que quiero que vean. Ustedes, supongamos que entramos en el quinto espacio, van a entrar por el borde superior de la costilla inferior. ¿Por qué? Porque acá, en la cara posterior inferior de la costilla está el canal donde transcurre el paquete básculo nervioso, la arteria intercostal, vena intercostal y nervio intercostal, donde puede que yo los punce, incluso puedo llegar a inyectar anestesia accidentalmente, o hacer un hematoma, que no deja de ser una complicación porque va a doler, porque puede sangrar hacia la pleura y porque me va a dificultar la punción. Entonces siempre en el borde superior de la costilla inferior. Eh, se, eh, se ingresa con la aguja, acá no se ve el transductor, pero esto es todo guía ecográfica. Se ingresa aspirando con la aguja. Apenas nosotros obtenemos un retorno líquido, ya estamos en el espacio pleural, nos detenemos ahí. Se deja generalmente un arrow o un conector que viene, la aguja usamos generalmente Avocat, que es una aguja que viene enfundada con una funda de teflón que va a quedar en la pleura y que no daña. Saco la aguja, la parte metálica, que es la parte de adentro, y conecto ese teflón a un sistema de, de evacuación. Si yo lo quiero dejar drenando, si yo lo quiero juntar y juntar muestras, solamente una punción diagnóstica, voy a juntar las muestras pongo una llave de 3 vías acá, acá pongo la jeringa, aspiro las muestras y cierro la llave de 3 vías. La llave de 3 vías cerrada, acá está abierta hacia acá, permite el flujo para acá, la llave de 3 vías cerrada va a estar al revés, con la pancita para allá, me va a permitir que con los movimientos respiratorios no succione aire y no le agregue un neumotórax. Si yo quiero dejarlo a un drenaje, conecto el drenaje acá. Habitualmente no usamos esto, sino usamos otro catéter de punción, que son catéteres que son más gruesos, que tienen un medio de fijación. Ese catéter va a lo que se llama bolsa colectora, donde va a receptar todo el líquido. Y se va a contabilizar, y en eso hablábamos hoy de no sacar todo de golpe, lo vamos a ir cerrando y abriendo con la llavecita. Esto es lo que yo les decía de hacerlo por ecografía. La ecografía es muy noble. La ecografía, fíjense cómo esto me lo ve. Por acá esta es la pared, por acá está el transductor, esto es arriba, esto es abajo. Esta es la lengüeta pulmonar, esto es el diafragma. Yo sé que si yo con la aguja yo me paso para acá, puedo pinchar el vaso, el hígado o el colon, lo que tenga ahí abajo. Si yo con la aguja, yo acá tengo el transductor apoyado en el tórax, y yo voy a ver mi aguja como entra directamente acá, y yo voy a ver
que si yo me paso voy a pinchar el pulmón. Entonces es mucho más seguro porque disminuye mucho el riesgo de hemotórax, un 38% se ha demostrado, neumotórax un 16%, mejora el éxito técnico, el éxito técnico es abordar el espacio pleural. Mejora la velocidad, yo con una sola punción no le erro y disminuye el número de punciones, por lo tanto disminuye las posibilidades de complicaciones. Y sobre todo derrames pequeños. Yo estos derrames no lo puedo punzar con la marquita que me hizo el ecógrafo, con los reparos anatómicos. Si lo hago así es muy probable que haga un neumotórax o alguna complicación. Yo acá, eh, para un derrame pequeño que yo necesite estudiar, habitualmente se requiere una ventana de mínimo 25 milímetros de despegue pleural, de acá a acá, para decir que yo es seguro que lo puedo hacer. Con experiencia un poquito menos podemos de líquido incluso aspirar. Entonces eso, fíjense, con ecografía puedo llegar y sacar muestras de acá para examinar que no podría de otra manera. Entonces, una vez que yo tengo la muestra, ¿cómo la proceso? Habitualmente son tres frascos porque son tres cosas las que tengo que pedir. Uno va a ser para cultivo, en un cultivo en la orden uno va a poner gérmenes comunes y eventualmente micobacterias, hongos, anaerobios según el contexto del paciente. Se pide cultivo, identificación de germen y antibiograma. Obviamente estamos hablando de frascos estériles, ¿no es cierto? En el mismo momento preparo la muestra. Citopatología, otro frasco que voy a mandar al patólogo. Ellos los hacen centrifugar y el sedimento donde están las células ellos pueden ver, por lo tanto, generalmente cuanto más volumen podría tener más rédito, pero tengan en cuenta que para detectar una patología neoplásica en un líquido, llámese pulmón o llámese abdomen, una punción, el rédito no es tan confiable, no es tan sensible el método. Un resultado negativo puede que no me obliga a mí a decir no, no tiene nada. Es simplemente un dato más. Y el físico-químico, esto es muy, muy importante. Esto me va a decir qué tipo de líquido es. Habitualmente hay que heparinizarlos porque a veces los líquidos que tienen muchas proteínas suelen coagularse y si se coagula el bioquímico no lo puede procesar. Entonces en ese líquido es mandatorio que yo pida la LDH, albúmina, glucosa, pH, celularidad, donde van a haber linfocitos, eh, eritrocitos. Si sospecho una tuberculosis, por ejemplo, antidiaminasa, o si yo veo que vengo con un drenaje que es medio quiloso, que es medio lechoso, sospecho un kilotórax, el triglicérido va a ser lo que me va a facilitar el diagnóstico. Para que ustedes vean, lo importante es que con esta muestra, el físico-químico, yo voy a saber si es un trasudado o un exudado. Con estas determinaciones, con la albúmina y con la LDH, si la albúmina es menor a 0,6 o la proteína es menor a 0,5 o la LDH es menor a 2/3 del límite superior normal del suero, es muy probable que sea un exudado. De lo contrario, es el exudado. Acuérdense que el exudado tiene proteínas. Entonces ahí yo divido dos grandes grupos, trasudado y exudado, y ahí veré cómo lo sigo estudiando. Si yo tengo un paciente con una neumonía que hizo un derrame pleural, que se complicó, y muy probablemente ese derrame pleural le voy a encontrar neutrófilos, le voy a encontrar un pH bajo o hasta gérmenes, entonces estamos hablando ya de un empiema. Cuando me dicen que tiene muchos linfocitos, esto es típico de malignidad, de tuberculosis. Si el ADA me da más de 40, sugiere un derrame tuberculoso, tiene una muy buena sensibilidad y especificidad. Entonces, en estos pacientes donde una placa sugiere una tuberculosis, también tengo que sospecharlo y pedirlo. ¿Yo por qué les hablo de sospecha y pedir? Más vale pedir de más, porque si no tengo que punzarlo de nuevo al paciente. Entonces, siempre hay que hablar con el colega, con el clínico, con el reumatólogo, con quien nos haya pedido o con nosotros mismos, con lo que sospechemos. Hay que pedir
todo, no hay otra oportunidad probablemente de punzarlo. La amilasa habla de que hay alguna víscera hueca rota, o también habla a veces de malignidad. Esto se usa, no es muy frecuente, pero es bastante sensible para la insuficiencia cardíaca, donde eh, esto habla que es, aunque cumpla criterios de Light de sudado, a veces esto ya me dice que es por insuficiencia cardíaca. Colesterol también, proteínas también. Ahora, el exudado puede ir un poquito más allá, puede complicarse el exudado. Nosotros hablamos de un exudado complicado cuando tiene un pH bajo y una glucosa baja, donde es muy probable que esto esté infectado, donde la acidez y el consumo de glucosa por algún germen me dice que esto probablemente no ande con antibióticos y requiera algún drenaje pleural y o cirugía. El hemotórax, cuando es el hematocrito mayor al 50% del hematocrito en sangre periférica, estamos hablando de hemotórax. Si es menor, es un derrame pleural hemoceroso, hemático, pero no hemotórax, ¿tá? Es distinto, no es lo mismo. Y las causas obviamente no son las mismas. En PIEMA, lo que hablábamos hoy cuando yo obtengo pus. En la toracocentesis, perdón, acá hay un error. O veo el germen. En estos casos también voy a tener que progresar un poquito más con el tratamiento porque probablemente no ande con antibióticos solo. Y el kilotórax es el triglicéridos, más de 110 miligramos. Entonces, algunos casos como esto que estuve hablando me pueden hablar de que hay que ir un poquito más allá de la toracocentesis. Si yo tengo un líquido hemático con alguna lesión nodular en el pulmón, ya tengo que ir a una biopsia pleural o pulmonar o una broncoscopía. Y ya en el último de los casos, ya más invasivo, pero con mucha más certeza diagnóstica, la toracoscopía. Para todo lo que es biopsia, siempre la toracoscopía tiene mucha más sensibilidad que las bronco y que las biopsias pleurales, que no tienen mucha sensibilidad, aunque ahora con la ecografía, con la guía ecográfica, donde yo puedo ver un engrosamiento pleural y punzarlo, me levanta un poquito la sensibilidad, pero acuérdense siempre, verlo en vivo y en directo por una cámara, ir a biopsiar lo que nos importa, siempre va a ser mejor, pero es más invasivo. Acá está un poquito más esquematizado todo lo que estuvimos viendo hasta recién. La historia clínica y exploración física nos va a orientar de dónde viene ese derrame que vamos a ver en una placa. Y si ya lo tenemos diagnosticado, es un trasudado por una insuficiencia cardíaca, paramos ahí. Ahora, si todavía no está bien claro, uno puede ir a métodos de imágenes más avanzados como ecografía o TAC y hasta una toracocentesis guiada por eco, donde yo voy a definir qué tipo de líquido tengo, en el caso que necesite descartar otra patología de base, con los análisis bioquímicos que dijimos recién. Si sospechamos una patología pleural, como les acabo de decir, la biopsia pleural transparietal guiada por eco, o ya la toracoscopía. La broncoscopía, a veces cuando uno sospecha tumores broncogénicos, la broncoscopía nos puede ayudar. Podemos llegar al diagnóstico definitivo y tratarlo, o el paso más cruento, que es la toracotomía, que es ya la cirugía pulmón a cielo abierto, y hacer todas las medidas diagnósticas y terapéuticas, sacar el líquido, evacuar, lavar y demás. Fíjense, desde un derrame pleural puede tener distintas estaciones, desde no hacer nada hasta seguir y terminar en una toracotomía. Esa es la importancia de un derrame pleural. El derrame pleural me dice cómo anda y cómo va a andar o cómo anduvo el paciente. Me gustaría que se lleven a su casa estos conceptos. No todos los pacientes con derrame pleural requieren progresar en complejidad de estudios.
El primer paso diagnóstico siempre será una placa y luego una ecopleura para delimitar mejor, para ver, cuantificar y para ayudarme a punzarlo en el mismo momento. Eh, y siempre vamos a tener que diferenciar si eso es un exudado o es un trasudado. Para eso tengo que saberme los criterios de Light, porque yo tengo que pedir en las muestras esos criterios y todo lo que yo sospeche que pueda llegar a tener el paciente. ¿eh? Agregar el pH y la glucosa para ver si ese exudado está complicado. Entonces, para lograr eso tenemos que tener un manejo de la toracocentesis donde nosotros no tengamos complicaciones, tengamos que a mano una herramienta muy útil para un diagnóstico, para un tratamiento, y sepamos que hoy por hoy la guía ecográfica, si no la sabemos hacer, alguien que nos ayude, es el gold estándar, y que nosotros con una agujita en la mano podemos hacer un diagnóstico y también podemos tratar al paciente, evacuarlo, resolver una disnea, y eso es muy importante. Y sobre todo, bueno, es lo que les dije recién, la técnica correcta de la toracocentesis ecoguiada. Así que esto es un pantallazo de la importancia del derrame pleural, de cómo manejarlo, eh, qué buscar y los pasos de diagnósticos y terapéuticos. Espero que les haya sido claro y cualquier cosa quedo abierto por mail, podemos ir aclarando dudas. Gracias.